una oración, una petición al Señor, que es que Él revele su palabra a nuestro corazón, para que de esa manera podamos nosotros renovar. ¿Qué entendemos por renovar? ¿Qué entendemos por renovar? Les voy a dar un ejemplo. Hace tiempo se podía renovar nuestro guardarropa. Hoy también, ¿no? Hay que tener ingenio, pero antes lo hacía uno más seguido. ¿Cómo renovaba uno su guardarropa? Uno iba, abría uno su vestidor, su closet, su vestir, como le llamen, donde tenga uno su ropa, abría uno y decía, no, este ya está viejo. No, este ya me lo he puesto muchas veces. Algunos no, hay algunos que no, tienen ese guardarropa. No, este cómo lo voy a dejar, que te me lo regaló no sé quién, 20 años ahí todo viejo, pero no lo quieren soltar. Bueno, si uno no saca lo viejo, ¿cómo metes nuevo? Y algunos meten nuevo con lo viejo y ¿qué termina? Se arruga todo, no les cabe. Renovar es sacar lo viejo y meter lo nuevo. La palabra de Dios dice, no os acostumbréis, no os conforméis a este siglo, sino renovad vuestro entendimiento en el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo es la revelación de su palabra a nuestro corazón, la revelación de la palabra de Dios a nuestra vida, de su voluntad. Cuando es revelada a nosotros, el poder del Espíritu Santo revela la palabra y entonces nos lleva a una renovación, a un sacar lo viejo para que entre lo nuevo a nosotros. Pero es triste darnos cuenta cómo hay personas que se aferran a lo viejo y no quieren sacarlo. No quieren sacarlo. Aun cuando escuchan la palabra, pero no la quieren, están tan aferrados a lo viejo, ¿sí? Y hay una razón de ello, lo vamos a ver aquí en la palabra, por qué se aferran a eso. Pero lo importante, cuando hablamos de una nueva criatura, hablamos de que el Señor tiene cosas nuevas para nosotros, hablamos de visión, hablamos de reino, hay algo que a mí me gusta mucho, de herencia. ¿A quién le gustan las herencias? Yo les decía en el primer servicio que cuando hace algún tiempo que yo era niño, yo fui niño, y frente a mi casa vivía una anciana que estaba sola, vivía sola. Y bueno, tenía mucha amistad con mis padres, y ella le pedía a mis papás que me dejaran ir con ella, acompañarla a estar con ella. Y claro, yo era un niño bonito, ¿sí? Me portaba bien, entonces ella me quería mucho, me quería como si fuese su nieto, su hijo, ¿no? Y era una anciana ella sola. Y bueno, yo estaba en su casa y yo era como mi casa, ¿no? Cuando fui yo, ya tenía más edad, mi papá pues me contaba de su familia, quién había sido ella, y ella venía de una familia de muchos recursos, una familia que tuvo mucho dinero, algunos personajes ilustres allí de la sociedad y todo, pero ella había quedado sola, ya no tenía nada, ni hermanos, ni sobrinos, ni nada. Así de que cuando tenía yo más o menos como 14 años, yo le preguntaba a mi mamá cuando llegué, iba y le decía, mira mamá, y Margarita, yo a veces la visitaba, después ya estuve en un internado donde la tenían, llegué a ir a visitar, y yo le preguntaba a mi mamá, le decía, mamá, y Margarita, y me decía, ahí está todavía, ya una ancianita casi cumpliendo 100 años, ¿no? Y yo decía, bueno, yo estaba seguro. Yo estaba seguro que ella me quería mucho. Yo estaba seguro que cuando ella se muriese, un día iba a aparecer un señor en mi casa. Iba a preguntar por mí y me iba a decir, usted fue nombrado heredero de toda la fortuna de la señorita Margarita Castellanos. No, yo me sabía todo. Yo estaba tan seguro y tan preparado, yo pensaba en ese día, que ya cuando tenía como 15, 16 años, quizá un poquito más, yo recuerdo que pasaba por la agencia Ford, allí,
había empezado, bueno, antes del primer Mustang salió otro modelo que era un Falcon, que era medio deportivo, ¿no? Los que somos de ese entonces se acuerdan. Y yo veía uno que me encantaba. Yo decía, en cuanto me den mi herencia, vengo por ti. Bueno, pues Margarita se murió, nunca llegó el señor a mi casa. Mi padre me entregó su herencia en vida, un día me llamó, me dijo, hijo, tu herencia aquí está. Te he dado educación, te he dado principios, te he dado todo, todo lo mejor para ti, esta es tu herencia. Úsala bien. Bueno, empecé a usar la herencia que me dio mi papá sí, así de que bueno, recibí esa herencia. Pero cuando yo conozco al Señor, cuando vengo yo a la palabra y la revelación de su palabra, me entero que sí tenía yo una herencia. Me di cuenta que yo era heredero. Y aprendí también que en la medida que uno conoce cuál es su herencia y te enfocas en ella y piensas en ella y vives en función de administrar tu herencia, cada día las cosas son mejores para. Qué triste es que alguien reciba una herencia y ni siquiera la conozca. O que reciba una herencia y que le digan tú eres heredero y ni siquiera diga yo la voy a reclamar. O se conforme con poquito de la herencia. Como que no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Es maravilloso tener una herencia. Así de que hoy vamos a hablar herencia. Yo ya he hablado de esto, hará unos 3, 4 años les hablé acerca de la herencia, pero algunos no renovaron su manera de pensar. Se pusieron contentos de saber que tenían herencia, pero no la reclamaron. No vinieron hoy. Hoy no han venido. Así de que hoy les voy a hablar de que para nosotros recibir una herencia, vivir la herencia, primero tenemos que pensar en grande. ¿Por qué tenemos que pensar en grande? Porque tenemos un Dios inmensamente, ¿sí?, grande. Nuestro Dios no tiene límites, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que condicionar nuestra manera de pensar en grande porque tenemos un Dios que es muy grande. Es importante que nosotros estemos pensando constantemente en cómo vamos a hacer para que se lleve a cabo, se realice lo que nuestra herencia tiene para nosotros. Cuando tú piensas en algo, lo estás pensando no solamente para pasar el tiempo. Tú debes de pensar y ver hacia adelante cómo vas a conseguir, a alcanzar, a vivir, a realizar aquello que estás pensando. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos de pensar en lo que es verdadero, en lo que es bueno, en lo que es amable, en lo que es justo, en lo que es digno de alabanza, en todo, si hay virtud alguna. Nos dice, pensad en esto, pero no es solamente pensar por pensar. Es como si tú estuvieses pensando, ay, hoy me voy a comer una paletilla de cordero al horno con unas hierbas, ¿sí?, sobre una cama de papas rica, bien, sí, con un aderezo de una gelatina de menta espectacular. Luego un postre, ni se los cuento porque les va a dar hambre. Y estoy pensando en todo eso. Una buena copa de vino tinto acompañando con ¡ay, qué rico! Y duro media hora pensando en el cordero, cómo lo voy a preparar, cómo lo voy a hacer, todo. Y llego a mi casa a mediodía y agarro un pan de caja, le pongo algo y me lo como. ¿Para qué pensé? ¿Para qué duré media hora pensando en el cordero si voy a terminar comiéndome un... ¿Sí? Si yo estoy pensando en lo que voy a comer, es porque cuando llegue, en primer lugar, tengo que pensar en lo que es verdadero. Debo de tener la paletilla de cordero. Porque si no tengo la paletilla de cordero, ¿para qué pienso en la paletilla de cordero si no la tengo? ¿Sí? ¿Me están entendiendo la dinámica de pensar en cómo realizar aquello en lo que tú estás pensando? Por eso el principio de la palabra es pensar en lo que es ver, y después, si eso verdadero, es digno de alabanza, comerte un cordero maravilloso, ¿cómo no va a ser? Le alabas a Dios, gracias Padre, primero por haber hecho estos corderos como los hiciste tan sabrosos,
¿Sí? Y uno alaba al Señor, claro. ¿Ustedes no le dan gracias a Dios cuando disfrutan algo sabroso? Es digno de alabanza lo que el Señor ha hecho para nosotros. Y así sigue la dinámica en lo que uno piensa, pero siempre en función de verlo realizado. Cuando tú ves a tu pequeña, a tu bebé, no piensas en ella cuando tenga 5, 10, los 15 años. ¿Verdad que cómo será? Y algunos papás ya no quieren seguir pensando después. Se quedan en los 15, ¿sí? Pero piensas ¿por qué? Porque esperas verlo realizado, ¿no es así? Bien, entonces, la palabra de Dios. Miren, lo primero que quiero dejarles asentado el día de hoy es el deseo que el apóstol Juan nos externa como una revelación que el Espíritu Santo le dio. Y lo hago para iniciar el tema, para que vean cómo hay personas que guardan en su guardarropa, aquí en la mente, conceptos viejos que nada tienen que ver con lo que nos corresponde a nosotros. El apóstol Juan, en la tercera carta que él escribe, ¿sí? La tercera carta de Juan dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prosperar tiene un significado de avanzar, ¿sí? De siempre ir en la consecución de las cosas mejores para tu vida. Eso es prosperar, ¿sí? Avanzar, ir hacia adelante, siempre lo mejor. Pero ¿qué nos dice esta palabra? Lo primero que dice, que seas prosperado en todas las cosas, en todas las cosas. Y una de las cosas viejas que están en los closets mentales de mucha gente, lamentablemente por una mala información, un mal conocimiento, es que yo no sé quién, en qué tiempo dijeron que los cristianos no teníamos que prosperar en todas las cosas, ¿sí? Que mientras menos prosperara el cristiano era mejor. Y hay quienes guardan ese traje viejo, ¿sí? En su closet y no lo quieren dejar. La palabra del Señor dice que el deseo del corazón del apóstol Juan, una inspiración que le llegó del Espíritu Santo, es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Está hablando del ser tripartito, ¿sí? Todas las cosas pertenecen al ámbito de lo físico. Salud necesaria para poder cumplir nuestro propósito y prosperar en nuestra alma, en nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro carácter, todo lo que está al nivel almático, ¿sí? Lo que es nuestra alma. O sea, prosperar en todo. Así es de que si alguno todavía tiene en su closet por ahí, aunque dije que no habían venido hoy, pero si alguno todavía tiene ese pensamiento de que el cristiano no debe de prosperar en todas las cosas, agarra ese traje viejo y tíralo. Y mete uno nuevo. Renueva tu manera de pensar. Renuévala en el poder del Espíritu Santo. Él te está revelando y te está diciendo el deseo de nuestro corazón, del corazón, es que prosperes en todas las cosas. Bien, fíjense lo que escribió el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Efesios, del versículo 11 al 12. En él, asimismo, tuvimos herencia en Cristo, ¿sí? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y el versículo 12 dice así: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí el apóstol Pablo, claro, él estaba esperando en el Mesías. Recuerden que los judíos esperaban al Mesías. Nosotros ya conocimos al Mesías, nosotros ya conocimos al Señor, ¿sí? Pero ellos, el pueblo judío, le esperaba. Así es de que esta palabra deja establecido que nosotros tenemos herencia y que desde el principio de los tiempos fuimos nosotros predestinados por el que ha hecho todas las cosas, que es Dios, para que nosotros podamos vivirlo, ¿sí? Este es el designio de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria. La herencia no la vamos a recibir cuando nosotros partamos de este mundo y vayamos, no.
No, la herencia se recibe y hace unos días hablamos, hace unos domingos hablamos, primeramente de la resurrección del Señor, hablamos de su muerte y de todo lo que vino a nosotros con esa victoria que Cristo nos dio. La herencia la recibimos nosotros porque tenemos una legalidad para recibirla. Cuando alguien es heredero y le informan que es heredero de algo, o él sabe que está esperando una herencia, lo primero que tiene que hacer es dar a conocer su identidad, presentar su acta de nacimiento, el documento que lo identifique y la herencia que está reclamando. Sin estos dos documentos no puede recibir la herencia, ¿sí? Bueno, pues nosotros tenemos una identidad. Esa identidad la recibimos en el momento en el que nacemos de nuevo. Esta identidad la recibimos precisamente al momento de ser nuevas criaturas. Por el amor de Él somos nuevas criaturas, ¿sí? Ahí es que recibimos la identidad, recibimos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y queda establecido legalmente que por el espíritu de adopción hemos sido adoptados por Dios. Así es de que ahí está ya nuestra identidad. Y hay un documento legal que estableció Dios desde el principio de los tiempos, ¿sí? De darnos herencia a sus hijos. Y la herencia es solamente para los redimidos por el Cordero, por los redimidos por la sangre de Cristo, los que tenemos esa potestad de ser llamados hijos de Dios. El que no tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios no puede reclamar la herencia. La herencia es para los hijos. La herencia es para los hijos. Así de que ahí empieza una de las situaciones que deben de llevarnos precisamente a un análisis en toda esta revelación de la palabra. Aquellos que no se sienten realmente hijos, menos van a poder reclamar su herencia. Ese es uno. Otro, ¿cómo reclamas una herencia si no la conoces? ¿Cómo disfrutas una herencia? ¿Cómo haces uso de una herencia si no conoces en qué consiste esa herencia? Si alguien te pregunta a ti y te dice, mira, tú eres heredero de las riquezas en Cristo, vas a responder, sí. Ajá. ¿Y qué has heredado? Salvación y vida eterna. Ajá, ese es el primer inciso, capítulo 1, inciso 1, pero son 1000 capítulos con 1000 incisos cada uno. ¿Qué más recibiste? Aparte de la salvación. Imagínate, si tú recibes una herencia en lo físico, mira, ¿qué recibiste? Bueno, mira, aquí en Venezuela me dieron una finca en tal lado, un edificio en tal lado, un penthouse en tal lado, sí, en tal lado me dieron esto. Sí, empiezas a decir todo lo que tienes. No vas a decir nomás una cosa, tienes que conocer tu herencia para poderla reclamar. ¿Todos ustedes conocen su herencia? No me contesten. Digo, yo sé que sí, por eso les digo que no me contesten. Bien, Colosenses capítulo 1, versículo 12. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo, ¿qué nos hizo? Aptos, ¿para qué? Participar, activos, participación, estar activos ¿en qué? La herencia de los santos en luz. Tenemos que participar en la herencia de los santos en luz. Nosotros somos los santos, apartados para Dios. En luz fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo, ¿no puedes ver el reino? Inmediatamente después le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, esto es Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3. Dijo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino. Y después fue un poquito más adelante y dijo, los valientes son los que arrebatan el reino. Miren, les voy a dar un ejemplo. Hace algunos años, cuando aún vivíamos en México, mis hijas pues estaban pequeñas, las dos mayores, y las llevamos a un parque de diversiones allá en los Estados Unidos, en California, ¿no? En Disneylandia. Imagínense ustedes lo siguiente, es el reino de Disney, ¿no? La tierra de Disney. Ustedes saben, cuando uno llega a ese lugar,
allí en Anaheim. Hay una explanada grandísima después de que pasa uno los estacionamientos y se ve espectacular, ¿no? Las flores, unos jardines con el ratoncito ese. Y se ve el castillo al fondo y se ven las atracciones, los juegos. Es espectacular. Imagínense ustedes si yo llego con mis dos hijas, Paulina y Georgie, me paro al frente ahí en esa explanada ahí, y ellas viendo y digo, miren hijas, vean el reino de Disney. Ay, sí, papi, sí. Ah, bueno, ya lo vieron, ¿verdad? Sí, pues vámonos. Ay, papá, pero ¿qué cómo? Ya lo vieron. Ellas lo que quieren es entrar. No más verlo. Entrar al reino y participar de lo que hay en eso. ¿Sí? Bueno, así somos, así debemos de ser nosotros. Ver el reino, entrar al reino y ser valientes para subirte a la montaña rusa. Sí, porque entrar y ver todo, ay, mira qué bonito, ¿y qué se sentirá subirte allí? Ay, qué bonito, ¿y qué se sentirá esto? No, móntate para que sienta. El Señor lo dijo, no es cosa mía. Si no naces de nuevo, no verás el reino. De cierto te digo, si no naces de nuevo, no entrarás al reino. Igual es con la herencia. La herencia es solamente entrando al reino. Pero la herencia, si no la conoces, no la puedes reclamar. Al nacer de nuevo, tenemos la capacidad de ver nuestra herencia a través de la revelación de la palabra. Al nacer de nuevo, no solamente tenemos esa capacidad de conocer la herencia, sino la capacidad de poder tomar posesión de la herencia. Arrebatar, dice la palabra, lo que nos corresponde. Y tenemos que estar claro en eso. A los Efesios, en el capítulo 1, versículo 18, escribe, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, porque es necesario el entendimiento. Recuerden, hablamos en enero, finales de enero, hablamos acerca de la fe en acción. Hablamos primero, el primer domingo de enero hablamos de obediencia. Segundo domingo de enero hablamos de que la fe es en acción, de que es necesario dar el primer paso. Y el tercer domingo hablamos de que había el entendimiento, buscar el entendimiento, aun cuando nuestra fe está por encima del entendimiento. Pero en este caso en particular, el Señor quiso alumbrarnos los ojos del entendimiento, para que nosotros supiésemos, conociésemos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, lo que nos espera, lo que tenemos para nosotros. Dice, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Una cosa es la esperanza, lo que nos espera, y otra cosa es, ¿sí?, las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros. ¿Sí? Él ha alumbrado los ojos para que nosotros podamos participar de la herencia. Participar es una acción que se debe llevar a cabo en el presente. No es para cuando el Señor nos llame a su presencia. Cuando el Señor nos llame a su presencia, se nos abrirá el entendimiento de todas las cosas. Seremos como Cristo. O sea, entonces, si en ese momento se nos abrirá el entendimiento de todas las cosas, pues no tendría mucho sentido que ahorita Él quiera, como lo dice la palabra, alumbrando nuestros ojos de nuestro entendimiento para que conozcamos primeramente lo que nos espera, pero también dice cuáles son las riquezas de esta herencia, de la gloria de la herencia que nosotros tenemos. Así es de que, miren, es importante lo siguiente. Los profetas, hombres y mujeres, muchos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, querían conocer, ellos sabían que cuando viniese el Mesías iban a suceder grandes cosas, habría algo maravilloso. Ellos podían sentir que lo que pasaría después de la venida del Mesías sería grandioso.
Y así lo indagaron, así lo buscaron, inclusive lo dice la palabra. Ellos querían conocerlo, ellos querían saber qué iba a pasar, pero no se les fue permitido. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 10 al 12, dice la palabra: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, o sea, a vosotros, a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, de todo lo que traería para nosotros la salvación en Cristo. Versículo 11, dice así: escudriñando, buscando, ¿sí?, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Después del sufrimiento de Cristo, ellos decían: viene algo grandioso después de que Él sea subido al madero. Ellos lo único que vieron fue el monte del Calvario, pero nunca vieron la iglesia. Ellos no vieron el valle donde estaba la iglesia. Ellos venían viendo de monte en monte, vieron el Calvario, pero nunca vieron la iglesia. ¿Sí? Versículo 12, dice así: a esos profetas del Antiguo Testamento se les reveló que no era para sí mismos, sino era para nosotros. Era para nosotros. Ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. Y esto es clave que lo entendamos. A los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan aún mirar los ángeles. Primero, todo depende del Evangelio que te prediquen. Si a ti te predican el Evangelio del reino, si te predican el Evangelio que vino a dar a conocer Cristo, si Cristo vino a darnos a conocer el reino, y el Evangelio son sus enseñanzas, las enseñanzas para nosotros, para la iglesia de Cristo, para los redimidos por la sangre del Cordero. Ese es el Evangelio. Si a nosotros se nos predica el Evangelio, dice que lo que ha sido anunciado por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, estas cosas que aún los mismos ángeles anhelan mirar, aún ellos, primero los profetas del Antiguo Testamento, ellos sabían que todo lo que ellos podían percibir que vendría después de la muerte de Cristo, no era para ellos, era para nosotros, para los que vendríamos después, pero ellos no podían ver qué era. Y aún ahora los mismos ángeles, ellos quieren ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que Él nos ha dado, qué es lo que está dándonos a nosotros para participar de esta herencia que tenemos en Él. Los mismos ángeles lo quieren ver. Así lo dice la palabra. Así es de que aquellos a los que no se les predicó el Evangelio por el Espíritu Santo, aquellos que en lugar de predicarles el Evangelio del reino, les han predicado otras cosas que ya no corresponden a nosotros, como es la ley, la condenación y todas esas cosas que pertenecen al Antiguo Testamento. Viven en eso. Para ellos no hay herencia. La herencia no es para los que viven en la ley. La herencia es para los que hemos nacido de nuevo, para los que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Para ellos es la herencia. Por eso hay muchos que tienen su closet lleno de ropa vieja que ya no sirve para este tiempo. Deben de sacarla. Eso no, miren, la ley. Y esto lo dice la palabra claramente. El Antiguo Testamento es el ayo. Gálatas capítulo 3. Versículo 24. Yo estoy hablándoles con la palabra. Ustedes anoten estos versículos para que los lean en su casa y los tengan claritos. ¿Sí? Yo no estoy hablando doctrina de hombre. Yo estoy hablándoles revelación de la palabra. Le estoy leyendo lo que dice la palabra. La palabra dice,
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El fin de la ley fue que llegásemos a Cristo, fuésemos justificados por nuestra fe. ¿Cuántos de ustedes han sido justificados Dios por la fe? Por lo tanto, se cumplió el fin de la ley. Ya no estás viviendo en la ley, ya no vives en la ley, ya no vives bajo condenación, ya no vives bajo todos esos conceptos que había del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza, pero quiero que entiendan algo, aún la propia ley. La ley era para el pueblo judío, para los descendientes de Abraham. Por eso, recuerdan, la semana pasada hablamos de lo que les iba a pasar a Moisés por no haber cumplido con el pacto de circuncidar a su hijo, que era el pacto que había entre Dios y el pueblo. De todo el nacido de hombre hebreo tenía que circuncidar a su hijo. La ley era para los descendientes de Abraham. Ningún otro pueblo estaba bajo la ley. Ni los sirios, ni los egipcios, ni los babilonios, ningún otro pueblo. Ni siquiera conocían a Dios. Ellos tenían sus propios dioses. Menos iban a conocer la ley o iban a estar bajo la ley. ¿Quiénes eran los que estaban bajo la ley? Únicamente los judíos, los nacidos, la descendencia de Abraham. Nosotros no somos nacidos de Abraham. Nosotros hemos recibido las bendiciones que Dios le dio a Abraham por medio de Cristo. Esto es después de haber nacido. Pero las bendiciones no estamos sujetos, nunca lo estuvimos. Salvo que aquí, entre nosotros, haya una persona que sea judío. Solamente aquel que sea judío estuvo bajo la ley de Moisés, porque es judío. Pero todos los demás que no somos judíos, nunca estuvimos bajo la ley de Moisés. Nosotros estamos bajo nuestro propio parecer. Dependiendo al pueblo que pertenecieras, a tus ideas, a tus pensamientos, vivías bajo todo. El día que entregaste tu vida a Cristo y naciste de nuevo, conociste el evangelio del reino, aceptaste a Cristo Jesús y por fe fuiste justificado y en ese momento pasaste a ser hijo, por lo tanto heredero. Fuiste justificado. Aquellos que estuvieron bajo la ley fue el ayo, el que estuvo manteniéndoles y cuidándoles para que hasta el momento en que llegase el Mesías, que fue Cristo. Y Pablo, que vivió en esos tiempos, se los dice a ellos. La ley nos cuidó a fin de que llegásemos a ser justificados por la fe. En el momento de recibir a Cristo ellos, los judíos, ¿sí?, fueron justificados por la fe. Nosotros, los gentiles, no estábamos bajo la ley, porque ni la conocíamos. No la conocíamos. Tú puedes decir, bueno, yo sí sabía, bueno, sí, ajá, pero tú no eras judío. La ley era para los judíos. Antes de eso, los pueblos que había ni siquiera conocían a Dios. Así de que nosotros, la iglesia de Cristo, los que hemos nacido de nuevo, ahora somos hijos. Se cumplió el fin de la ley. La ley fue únicamente para cuidarnos, para cuidar a aquellos que estaban bajo ese pacto. Nosotros hemos recibido herencia ya, una herencia maravillosa. Por eso les digo que la gente vive el evangelio que se le predica. Yo le doy gracias a Dios porque el día que a mí me predicaron el evangelio, me predicaron el evangelio del reino. Me predicaron un evangelio donde me dijeron ahora eres hijo. Me predicaron un evangelio donde me dijeron Cristo te ha hecho completamente libre. Me predicaron un evangelio donde me dijeron que toda acta que era contraria a mí fue llevada a la cruz del Calvario y clavada allí y que ya no había nada en mi contra. Me predicaron un evangelio donde me dijeron ahora eres heredero de las riquezas en Cristo. Ese fue el evangelio de la gracia, el evangelio del reino que yo recibí y el evangelio del reino en el que vivo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Claro, el que recibe el evangelio de condenación
El que recibe el evangelio de la ley, ese no es evangelio, discúlpenme. Evangelio son las enseñanzas de Cristo. Cristo no vino a predicar la ley. Cristo no vino a predicar lo que en el Antiguo Testamento se estableció. Él vino a decir, esto se ha acabado, ahora hay un nuevo pacto en mí. Eso fue lo que Cristo vino a predicar. Así es de que cuando alguien quiera meter el trapo viejo de la condenación, dile, ese ya no tiene cabida en mi closet. Renueva en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra. Esta pequeña está, mira, no me pierde vista, me tiene así, pero sí. ¿Sí? Yo no sé cuánto realmente quieran esa herencia, pero tienes que conocerla. Tienes que estar así, enfocado en ella, pensando en ella. Miren, hubo un hombre, esto se lo dije hace como 4 años, a ver quién se acuerda de eso. Hay un hombre que se llamaba Caleb. Caleb y Josué fueron los únicos de los 12 que fueron a espiar Jericó, que regresaron y dijeron al pueblo, Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Sí? Los demás dudaron. La tierra nos comerá, somos como langostas ante los gigantes, etcétera, etcétera. Pero ellos no, ellos dijeron, Dios dijo que conquistaríamos y vamos a conquistar. Fueron los 2 únicos que entraron a tierra prometida de esa generación. Y Dios le habló a Caleb y le dijo, Caleb, cuando tú entres a la tierra prometida, te entregaré esta y esta y esta. Y le dijo lo que le iba a entregar. Le dio una promesa, una herencia se la dio. Y Caleb tendría en ese entonces 45 años, dice la palabra. Ahorita les voy a dar algunas indicaciones para que puedan leer bien esta historia. Un día Josué, ya cuando estaban en la tierra prometida, llegó el momento en que repartiese a las 9 tribus y media. Una se había quedado del otro lado, a otra ya le habían dado su parte, etcétera. Entonces quedaban 9 tribus y media para repartirles, ¿sí?, la tierra prometida. Parte de la tierra prometida ya había sido conquistada, ya muchos de los enemigos habían sido echados fuera, pero todavía había regiones donde había pueblos enemigos, donde había pueblos que estaban en contra, ¿sí? Y resulta que lo que Dios le había prometido a Caleb estaba todavía ocupado, y era una zona montañosa, una zona, bueno. Josué los llama y entre ellos Caleb, pero ya Caleb tiene 85 años, ¿sí? Tiene 85 años. Entonces Josué quiere hacerle un favor a Caleb y dice, bueno, tengo que repartir entre todos ustedes. Vamos a echarlo a la suerte. Vamos a echar suertes a ver qué les toca a cada uno de ustedes. Y cuando Caleb escuchó, dijo, un momento, no, Señor, a mí me lo das. Pero mira, está ocupado por todavía pueblo, vas a tener que ir a la guerra. Voy a la guerra, pero eso es lo mío, eso es lo que Dios me dio y a mí no me lo eches a la suerte. Eso es lo mío. ¿Sí? En el libro de Josué podemos ver esto, ¿sí? En el capítulo 14. ¿Puedes ponerme el versículo 2? Con esto vamos a terminar. Déjame ver. Ah, no, todavía. Sigue tocando, Luis Miguel. En 14:2. Por suerte, dice, por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, ¿sí? Versículo 6. 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones en Eseo, le dijo, mira, Josué, tú sabes muy bien lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. O sea, tú escuchaste, le dice a Josué. Eres testigo de lo que Dios le dijo a Moisés, de lo que era para nosotros. ¿Sí?
Versículo 8, dice Caleb, dice, mis hermanos y los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Cuando él regresó, ¿sí?, los otros hicieron desfallecer el corazón del pueblo, infundiendo temor y diciéndole, no podremos conquistar, no podremos tomar la tierra. Pero Caleb cumplió, ¿sí?, y dijo, Dios lo hará, ¿sí? Versículo 8. Bien, el siguiente versículo vamos a adelantar, versículo 10 y 11. Dice así, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, o sea que él tenía 40 años en ese entonces. Dice, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Versículo siguiente, ¿sí? Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Así de que a mí me dan mi herencia, nada de suerte, porque tengo 45 años pensando en ella. Tengo 45 años pensando en lo que voy a hacer el día de recibir mi herencia. Tengo 45 años imaginándome el chinchorro que voy a colgar allí, y allí lo voy a colgar. No voy a ir a otro lado. La pasión por tu herencia, no para descansar, dije chinchorro porque se me vino. ¿Será que ya tengo ganas de yo descansar? Ahorita, pero no. Será por el calor. Pero la herencia es para el cumplimiento de lo que Dios ha establecido para ti. Por eso Dios nos predestinó, dice la palabra. Nos predestinó, nos hizo aptos y nos predestinó para nosotros participar de la herencia, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo Caleb? Dijo, no, Señor, si yo tengo que ir a pelear, tengo que ir a la guerra para tomar lo que es mío, lo que Dios dijo que era mío, yo lo voy a hacer. Aunque tenga 85 años, lo voy a hacer. Aunque tenga que pelear, lo voy a hacer. Porque tengo 45 años, desde que tenía 40, pensando en ello. Con mi visión en la herencia, en lo que Dios había dicho que me iba a dar. No he dejado de pensar un solo día en lo que Dios me dijo que me daría, en lo que Dios dijo que era para mí. Y ahora que ha llegado el momento, nada de suerte, nada de que me la cambies por otra cosa. A mí me da lo que Dios dijo que me ibas a dar. Así tenga que ir a pelear. Aún hay fuerzas para entrar y para salir, dijo Caleb. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo que fue escrito para nosotros. Para eso fue escrito este pasaje en la vida de Caleb, para que nosotros sepamos ahora cómo se defiende una herencia, para que nosotros sepamos ahora que nosotros debemos de conocer lo que Dios ha dicho de nosotros, lo que Dios ha prometido para nosotros, para que nosotros veamos cómo transcurrieron 45 años para que llegase el momento en que le repartieran lo que era de él. Y aún cuando se la quisieron poner más suavecita, le dijeron, mira, vamos a echarla a la suerte, a lo mejor a ti te toca otra. ¿Sí? Él dijo, no, Señor, a mí me da lo que Dios dijo que era para mí. Pero él lo conocía, él sabía, nunca se le olvidó. Él sabía cuál era su herencia. Por eso es importante que tú conozcas tu herencia. Por eso aquellos que caen en la doctrina de la condenación, por eso aquellos que caen en la doctrina de la ley, en todas esas doctrinas del Antiguo Testamento, es porque no conocen la herencia que en Cristo Jesús tenemos. Conoce tu herencia y vive tu herencia en Él. Pónganse de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos predestinado desde el principio. Por habernos hecho aptos, Señor, para participar de esta herencia. Señor, por haber abierto nuestros ojos, habernos iluminado en el entendimiento para conocer nuestra esperanza, Señor, lo que hay en ti y la riqueza de tu herencia en gloria. Te damos gracias, Padre, por la revelación de tu palabra a nuestra vida. Para sacar, Señor, de nuestra mente todo aquello, Señor, que no es parte de tu reino, que no es parte del evangelio que tú viniste, Señor, a mostrarnos, a enseñarnos.
Le damos gracias el día de hoy, Padre, por la presencia maravillosa de tu Espíritu Santo, que nos lleva, Señor, a reclamar esa herencia en nuestras vidas, Señor. El propósito de lo que tú has establecido para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Padre, a ti sea toda la gloria. A ti sea toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, papá, por haberme hecho heredero. Gracias, Señor, por haberme adoptado. Gracias por la herencia que tú, Señor, nos has dado. A ti sea la gloria. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.